El teorema de Thevenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann von Helmholtz en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thevenin, de quien toma su nombre. El teorema de Thevenin es el dual del teorema de Norton, el cual estudiaremos más adelante. El teorema de Thevenin, de manera muy general, consiste en reducir el circuito que se desea analizar a un circuito de una sola fuente de voltaje y a una sola resistencia, la cual se calcula a partir de lo que se ve entre las terminales A y B con las fuentes apagadas. El teorema de Thevenin establece que cualquier circuito lineal activo con terminales de salida A y B puede sustituirse por una fuente de tensión B, en serie con una resistencia R. A este circuito se le llama el equivalente de Thevenin. ¿Para qué sirve? Bueno, imaginemos que tenemos que analizar el funcionamiento de un circuito complejo, por el motivo que sea, tal vez repararlo. Thevenin puede simplificar la tarea, ya que permite que una parte de dicho circuito, la cual puede ser muy grande, se pueda sustituir por una fuente de voltaje con su resistencia interna. O quizá estamos diseñando un circuito y deseamos estudiar el comportamiento ante determinadas circunstancias. En este caso, también Thevenin puede ser la solución. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, cualquier circuito lineal se puede dividir en dos partes, A y B mayúsculas, separadas por dos puntos, A y B minúsculas. Se analiza la parte A mayúscula para calcular el voltaje de Thevenin, que cae entre las terminales A y B minúsculas a circuito abierto. Se calcula la resistencia equivalente de Thevenin, que se ve entre las terminales A y B al apagar todas las fuentes. Después se sustituye la parte A con el circuito equivalente de Thevenin, que se forma con dos elementos en serie, una fuente de voltaje, VTH, y una resistencia, RTH. Entonces, la configuración del equivalente de Thevenin es un circuito en serie conformado por una fuente de voltaje, el voltaje de Thevenin, y una resistencia equivalente, llamada resistencia de Thevenin. Además, podemos añadir la parte B, que es la resistencia que podemos llamar Rx. El teorema de Norton se conoce así en honor al ingeniero Edward Lowry Norton de los laboratorios Bell, que lo publicó en un informe interno en el año 1926. El alemán Hans Ferdinand Mayer llegó a la misma conclusión en forma simultánea e independiente. Cualquier red compuesta por resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes puede ser sustituida en un par de nodos por un circuito equivalente formado por una sola fuente de corriente y una resistencia en paralelo. La resistencia se calcula, igual que para el equivalente de Thevenin, anulando las fuentes independientes del circuito, pero no las dependientes, y reduciendo el circuito resultante a su resistencia equivalente vista desde el par de nodos considerados. Su utilidad consiste en que cuando se hacen cálculos repetitivos empleando, por ejemplo, distintos valores de Rx, la que colocamos entre las terminales A y B una vez encontrado el equivalente de Norton, se ahorra mucho tiempo. La ventaja de usar equivalente es mayor entre más grandes sean los circuitos. Además de que al obtener el equivalente de Norton con unos pocos cálculos más obtenemos también el de Thevenin. ¿Cómo se calcula? Cualquier circuito lineal se puede dividir en dos partes, A y B mayúsculas, separadas por dos puntos A y B minúsculas. Se analiza la parte A para conocer la corriente de Norton, IN, que circula por el cortocircuito generado entre A y B minúscula. Se calcula la resistencia equivalente de Thevenin, RTH, que se ve entre las terminales A y B minúsculas al apagar las fuentes. Se sustituye la parte A con el circuito equivalente de Norton, que se forma con los dos elementos en paralelo, una fuente IN y una resistencia RTH. Bueno, para aquí hay que buscar el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Aquí marcamos la polaridad del voltaje de Thevenin. Primero hay que ubicar los nodos. Entonces, vemos que aquí tenemos un nodo. Aquí está el nodo 2. Y también tenemos aquí el nodo 3, 4 y el nodo 5. Entonces, al plantear las ecuaciones, nos damos cuenta de que tenemos supernodos. Primero, el nodo 1 es voltaje 1 sobre 10K más voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 1.5K, es esta de aquí. Después tenemos el voltaje 1 menos el voltaje 4 sobre 2.2K y después nos encontramos con un supernodo. Ya tenemos aquí planteadas las ecuaciones, que es el que se encuentra aquí, y después el supernodo de
4 y 5. Ya tenemos todo planteado. Después, al meter el sistema a la calculadora, nos arroja esos resultados. Y viendo, nos damos cuenta que el voltaje de Thevenin es el mismo que cae en el voltaje 1. Entonces, decimos que el voltaje de Thevenin es igual a voltaje 1 y esto es igual a 4.83 volts. Ahora, para sacar la corriente de Norton, se tiene que hacer un cortocircuito entre los terminales A y B, en donde se va a calcular esta corriente. Entonces, lo resolvimos por mallas. La malla A, 10K, por la corriente de A menos la corriente de B, que es esta malla. 10K, la corriente de A menos la corriente de B. Malla B, 10K, por la corriente de B menos la corriente de A, más 1.5 por la corriente de B menos la corriente de C, más 3 volts, más 2.2 por la corriente de B menos la corriente de D igual a 0, que es lo que corresponde a esta malla B. Ahora la malla C es 3.3 por la corriente de C menos la corriente de B menos 3, más 1.5 por la corriente de C menos la corriente de D, y más 2.2 por la corriente de C, igual a 0, que esto es la malla C, la que se encuentra aquí arriba. Ahora, para la malla B, 2.2 por la corriente de D menos la corriente de B, más 2.3 por la corriente de D menos la corriente de C, más 7 volts más la corriente de D. Eso es igual a 0 y eso corresponde a esta malla. Ahora ya se calculan los resultados del sistema y nos arrojan esos resultados. Por lo tanto, la corriente de Norton es la corriente de IA, pero con sentido contrario porque va así, entonces es menos IA. Entonces tenemos que la corriente de Norton es igual a menos la corriente de IA. La corriente de IA es menos 3.379 y menos por menos da más, y tenemos que la corriente de Norton es 3.379 miliamperes. Bueno, ahora vamos a buscar la resistencia de Thevenin. Sabemos que el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton nos da la resistencia de Thevenin. Entonces, decimos que 4.83 volts sobre 3.379 miliamperes es igual a 1.43 kiloohms. Eso es el valor de la resistencia de Thevenin. Armando el equivalente de Thevenin tenemos un circuito en serie. Entre estas terminales se colocaría la otra parte del circuito. Ahorita vamos a completarlo. El equivalente de Norton es en paralelo, incluye la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin. Circuito armado, aquí está la simulación. Y ya tenemos todas las resistencias colocadas junto con las fuentes de 3 y 7 volts. Entonces ahora vamos a medir el voltaje de Thevenin experimentalmente, que es el que cae en la resistencia de 10K, que es esta. Ahí tenemos 4.8, que es lo que nos ha dado en los cálculos y en la simulación de fibra. Y ahora vamos a medir la corriente de Norton. Ahí está, ¿no? Está 3.39. Que es lo mismo que tenemos aquí experimentalmente, y en Tina tenemos 3.38. Bueno, la práctica nos pide que incluyamos en las terminales A y B una resistencia con el mismo valor, llamada RA, con el mismo valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, RA es igual a 1.43 kiloohms. Con el divisor de voltaje obtenemos que el voltaje en RA es de aproximadamente 2.42 volts. Esto también lo podemos obtener en el equivalente de Norton. Agregamos la misma resistencia
Y con el divisor de corriente obtenemos que la corriente es de 1.68 mA y después usando ley de Ohm obtenemos que el voltaje aproximado es de 2.42 volts. Bueno, el ejercicio nos pide agregar una resistencia RA con el valor de la resistencia de Thevenin. El valor de la resistencia de Thevenin es de 1.43, entonces aquí le agregamos en el circuito completo, pero también tenemos el equivalente. La simulación nos indica que el voltaje que cae ahí debe de ser de 2.42 volts. Este es el mismo que hay acá. Entonces, experimentalmente no tenemos una de 1.43, pero usamos una de 1.45 K que midiéndola obtenemos que es en realidad de 1.472 K. Y aquí tenemos, sustituyendo ese valor, y tenemos que aproximadamente, experimentalmente, vamos a obtener 2.45 volts. Ahora ya lo tenemos aquí agregado. Esta es la resistencia y vamos a ver cuál es el voltaje si coincide con la simulación de Tine. Y obtenemos 2.46, que es muy cercano al 2.45 que habíamos obtenido, volts. En la realización de la práctica número 7, vimos que hay métodos que nos pueden resultar muy útiles al calcular voltaje, corriente e incluso potencia en uno de nuestros elementos del circuito, ya que tomaremos este último como referencia para colocar nuestras terminales A y B, las cuales permitirán calcular el equivalente de Thevenin y el de Norton. Obtener estos dos circuitos equivalentes resulta de gran utilidad si lo que queremos es realizar varios cálculos asignando distintos valores al elemento que se encuentra entre las terminales A y B, ya que podemos modificar su valor las veces que sea necesaria sin tener que hacer todo el análisis completo por cada cálculo, sino que en todos los casos tendremos circuitos pequeños.